parroquiales antes. Entonces ya los admito a todos. Listo. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con Eric Méndez, pero antes quiero pues hacer un par de mensajes parroquiales aquí en este espacio antes de empezar. Y por favor, primero que todo, mucho respeto con el chat y con todo. Segundo, las preguntas que tengan las vamos a pasar primero por el chat, si son tan amables. O en cualquier momento, de pronto ya al final decimos, listo, abran sus micrófonos y pregunten. Pero si tienen alguna duda durante la charla, en el chat la pueden colocar y yo digamos que se la voy pasando a Eric para que pues, él la sepa y la podamos ir resolviendo ahí mismo. Esto es una charla, así que pueden hablar, pueden preguntar. O sea, esto es abierto para que todos dialoguemos y discutamos. Bueno, les recuerdo que cada martes a las 5 de la tarde tenemos charlas, de este tipo de charlas relacionadas con animación, con ilustración, con videojuegos, y están cordialmente invitados a eso. Ya voy entonces a darle paso a Eric y empezamos con la charla. Bueno, Eric, le doy ahí la palabra para que usted se presente y empecemos la charla. Tenemos una horita de charla, entonces aprovechémosla al máximo. Nos podemos pasar, claro que sí nos podemos pasar un poco, no hay problema, pero pues el ideal es que estemos dentro de la horita de charla. Entonces, Eric, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias a todos. Pues les doy la bienvenida a esta charla sobre un poco de mi experiencia con Wacom. Entonces, antes de hablar de todo esto, me gustaría saber si me están escuchando bien, eh, si el sonido está limpio, no escuchan ruido de fondo. Me gustaría saber para ya darle pie a empezar a comentar un poco como de mi experiencia y de una u otra forma, pues tratar de aportarles a ustedes un poco eso, ¿no? ¿Sí nos escuchan? ¿Sí? Nos confirman, porfa, si nos escuchan Sí, bien. sí, Se señor. escucha perfectamente. Vale. Listo, gracias. Bueno, entonces, para comenzar, les voy a comentar un poco cómo ha sido como esta experiencia trabajando para, pues, con una de las mejores marcas o que están mejores posicionadas a nivel mundial, que es Wacom. Eh, digamos, la experiencia que he tenido ha sido muy satisfactoria porque me ha permitido como conocer muchísimas personas en todas partes del mundo, ¿no? También como conocer diferentes talentos, también como tener como en cierta forma networking, ¿no? Ciertas relaciones profesionales donde uno, más allá de tener un talento, también uno hace conexiones con otras empresas y demás. Entonces, digamos, la empresa Wacom me ha dado como ese bagaje, ¿cierto? De darme la oportunidad de también demostrarme a mí mismo de cómo puedo dar a conocer mi talento a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues he estado en diversos eventos, ¿sí? Digamos como el Comic Con, ¿sí? Que se hace en Corferias, que ahorita con el tema de la pandemia, pues todo eso se ha venido como atascando, pero cuando se hacía, pues era muy interesante porque mucha gente, o sea, la marca tiene muy buen recibimiento, ¿sí? De muchas personas porque utilizan la marca y han sentido, pues, que es una excelente herramienta, ¿no? Pero más allá de eso, a estar en diferentes eventos, como iba diciendo, el Comic Con 4.0, en Caracol Televisión y demás, uno conoce muchísimas personalidades, ¿no? Y cada uno tiene como esas ganas de aprender, ¿no? Como esa curiosidad de decir, oye, ¿cómo haces para hacer eso? Mira que yo trabajo en análogo y me gustaría como mutar o tratar de trabajar en la parte digital, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Porque uno se vuelve un influyente, ¿sí? Trata uno de ayudarle a los demás, en cierta manera, para fortalecer de pronto esos vacíos
que tienen, ¿no? Porque, claro, este tema de lo digital hoy en día se ha vuelto como el auge y en unos años pues eso no era así, ¿no? Mucha gente todo lo hacía análogo y cuando comenzó todo este tema de lo digital, pues ya fue como un cambio bastante drástico, ¿sí? Pero con el tiempo las personas han venido adaptándose de que el futuro está en lo digital, ¿no? Y yo me acuerdo de una experiencia muy bonita que tuve, pues, y eso fue cuando comencé con Wacom, fue hace como 6 años, y eso fue en Maloca. Entonces yo me acuerdo que en Maloca yo había ido con unos colegas, tenemos una agrupación, y ese día había cosplays, era un evento muy interesante sobre el tema de los cosplays, vale la redundancia, de cómo la gente imitaba personajes de televisión. Y ese día, digamos, por cosas del destino, conocí a Julián, ¿sí? Julián, que en ese momento trabajaba con Wacom, y él vio como el trabajo de uno, ¿sí? No fue como una cuestión de que yo buscaba o mandé hojas de vida a Wacom, sino fue como esas energías que se van uniendo y uno no se da cuenta. Entonces, en ese momento, yo le hice la pregunta, pues, que me gustaría trabajar con Wacom, ¿no? Con ustedes. Y el hombre, pues, digamos, vio, ¿sí? Vio el talento, vio lo que hacía. Obviamente dejó que pasara, pues, toda esa tarde y le mandé como, bueno, mi trabajo y con el tiempo fue que me llamó y empezamos a trabajar, ¿sí? Entonces, no ha sido fácil, ¿sí? Este recorrido de trabajar con la marca no ha sido fácil porque también tiene uno una responsabilidad. Y la responsabilidad también se da es porque mucha gente también hace dependiendo de lo que uno también transmite, ¿no? Entonces, cuando uno es influenciador Wacom, uno tiene como ciertas reglas, ¿sí? Y también uno tiene que cuidar un poco la imagen, no tanto en lo personal, sino también de la marca, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con una marca, uno ya tiene que dar como una voz profesional, ¿sí? Ante las personas. Tratar de ayudarlos de una manera donde puedan fortalecer competencias, tratar de demostrarles qué es lo que puede hacer una tableta Wacom, ¿sí? O sea, qué capacidades tienen, cómo pueden cambiar una herramienta análoga por una digital, pero eso no quiere decir que tenga que dejarlo digital, sino es tratar de ser un poco híbrido en ese sentido, ¿sí? Ser análogo, ser digital, pero siempre tratar de usar la marca a su favor, ¿no? Eric, Eh, señor. Eric, entonces dirías que, digamos que ser influencer de Wacom o de alguna marca no depende de los contactos que uno tenga, sino del trabajo que uno realiza, o sea, el esfuerzo que uno le mete, las ilustraciones que uno hace. Sí, claro. Digamos, el talento ayuda, pero también un poco, digamos, la disciplina que uno le pone al trabajo. Entonces, si uno es constante, asimismo, pues uno se da a conocer, ¿sí? Y asimismo uno como demuestra lo que uno es capaz de hacer, ¿sí? O sea, como que todo tiene que ver, o sea, todo es un conjunto, ¿no? Porque a veces yo conozco personas que no es que sean muy buenos en algo en específico, pero son disciplinados, ¿sí? Y eso también ayuda mucho para la marca. O sea, la marca también como que categoriza a los influenciadores para diferentes eventos. Ejemplo, si por ejemplo hay un evento en Panamericana, entonces es una categoría un poco más informal, ¿cierto? Entonces llevan ilustradores dependiendo si son caricaturistas, si son diseñadores, si son industriales, si son cosas como muy puntuales, los llevan para ese tipo de eventos. Si es para eventos, por ejemplo, como para Caracol Televisión o RCN o cosas que donde la persona tenga que demostrar algo un poco más, pues contratan a otro tipo de influenciadores con un nivel diferente. Entonces se manejan como niveles dentro de Wacom, ¿sí? Pues no sé si me hice entender o respondí tu pregunta, Manuel, Sí, 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 ¿sí? sí, claro Ent- que sí. Diga. entonces, digamos, sí, eso fue lo nuevo para mí, ¿no? Que en Wacom manejan categorías, ¿no? Entonces, lo bueno y lo positivo es que a uno no lo llevan a cualquier lado porque pues uno no es bueno en todo. O sea,
Si yo no soy caricaturista y el evento requiere que el dibujante sea rápido, pues obviamente ellos también cuidan ese tipo de imagen, ¿sí? Entonces contratan personas muy específicas, o sea, que sean muy enfatizadas en cierta área para que puedan, pues, vender la marca de una mejor manera, ¿sí? Entonces acá también hay un tema como de generar buen engagement en cada evento. Entonces también miran, bueno, si este ilustrador no sé, hace concept art para diseño de personajes, bueno, entonces lo llevan para una charla especialmente para ese campo, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, estoy trabajando en un proyecto que se llama Wacom Profesor Digital, ¿sí? Es un nuevo proyecto que nació a partir de la pandemia y básicamente es haciendo charlas, trabajando en webinars, haciendo exhibiciones. Entonces, pues ha sido muy positivo porque gracias a la pandemia, paradójicamente, con este tema, también ha favorecido a la marca, ¿cierto? Porque la gente ya le gusta más o le ha tocado adaptarse más a la internet y tienen más facilidad para poder ver como el contenido que ofrece Wacom. Entonces, tiene uno más audiencia, la gente está un poquito más conectada en las redes sociales, entonces ahí es donde uno puede como aprovechar y venderles, digamos, las tabletas gráficas, venderles ilustraciones, digamos, la gente tiene un poquito más de tiempo, ¿sí? Ya no tienen que gastarse, no sé, 2 horas de ida y vuelta de transporte público, sino están en su casa y perfectamente pueden ver la charla, ¿sí? Por ejemplo, como un día como hoy, que no tienen que uno transportarse, sino a las 5 de la tarde, pues la gente tiene el tiempo para poder ver, o sea, poder ver la conferencia, ¿no? Entonces, digamos, el ser influenciador Wacom también es una responsabilidad bastante drástica en muchos sentidos, ¿no? Entonces he visto que, por ejemplo, hay artistas que trabajan en Disney, ¿sí? En Pixar, y también son influenciadores Wacom, y la marca, pues obviamente busca ese tipo de personas, ¿no? Que tengan cierta reputación, que tengan un prestigio, y eso también se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Va trayendo gente y la gente va confiando más en la marca. También me ha ayudado mucho estar trabajando en Wacom es porque se me ha abierto puertas en muchas empresas, ¿sí? Entonces las empresas también buscan profesionales y pues cuando ven como que si uno es certificado por una marca como Wacom o cualquier otra persona que sea certificada en X marca, como que le da un poco más de confiabilidad, ¿no? Entonces las marcas ya confían más en uno, ya no tienen no sé con quién estoy trabajando, sino como que van más a la fija, ¿sí? Entonces, mucha gente sí me ha preguntado, oiga, Eric, ¿cómo puedo llegar a ser Wacom Influencer? Bueno, todo depende también de, de la disciplina en la que tú te desempeñas día a día, ¿no? O sea, trabajar en esto es muy bonito, es muy, muy bacano, pero también se requiere mucho de sacrificios, ¿sí? O sea, a veces en mis clases yo les aconsejo a mis muchachos que traten de ser disciplinados, traten de esforzarse para ser mejores día a día, ¿sí? Porque el camino es duro. O sea, la parte laboral es muy hostil, ¿sí? Es muy selectivo. Entonces, cuando uno trabaja en el exterior, las empresas miran mucho es la capacidad que tú tienes para resolver problemas, ¿cierto? En cuestión de diseño, ilustración. Entonces, uno también carga, o sea, cuando la gente sabe que uno trabaja para esta marca, uno también carga un peso muy importante porque también tienen como una expectativa grande de uno, ¿sí? Entonces, asimismo, uno tiene que tratar de responder a esos problemas que se van presentando en el camino en un proyecto, ¿sí? Entonces, hace poquito trabajé en un proyecto que se llama Espantijos, que se hizo ahorita, pues salió en televisión eh, y fue más o menos unos 3, 4 meses de trabajo por mi lado, sí, pero ese proyecto lleva como 5 años. Entonces, lo beneficioso de todo esto fue trabajar pues también con la marca Wacom, ¿no? Porque había ciertos contactos, ¿cierto? Eso también me dio como una oportunidad para tener más confianza, ¿sí? O que las personas tuvieran más confianza sobre mi trabajo.
Y ese trabajo me permitió ahorita trabajar en otro, en España, ¿sí? Otro proyecto de televisión y todo se vuelve así como les digo, ¿sí? O sea, a veces cuando uno tiene como esa experiencia de trabajar en una marca, pues esa marca le da un respaldo a uno en todo lado donde uno vaya, ¿sí? Entonces, me gustaría como mostrarles un poquito mi trabajo. No sé, Manuel, si se puede en este momentico mostrarles un poquito de mi trabajo. Claro que sí, comparte pantalla y no hay problema. Yo voy a poner igual las redes aquí en el chat, también para que las tengan. Listo, perfecto. Entonces ya comparto pantalla. No sé si me están viendo en este momento. Casi no manejo Zoom. Sí, sí, estamos viendo. Listo. Entonces, hace como en el 2016, más o menos en la misma época que entré a Wacom, había una escuela que se llamaba Locus, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo quería hacer como dictar unas clases allí en esta academia. Y a partir como de una pequeña experiencia, ahí fue cuando comencé a creer como una escuela, ¿sí? Creé como mi escuela que se llama Nuke Entertainment y fue partir como de esa experiencia de haber estado en Locus. Y todo se dio fue porque, bueno, ese día estuve allá, en el 2016 más o menos a mitad de año, hablé con el dueño y le dije, oye, me gustaría dar clases acá, me parece muy interesante el sitio, queda como a 2 cuadras de la Escuela de Artes y Letras. Y el hombre me dijo, listo, puedes dictar clases acá, pero me gustaría que primero crearas una empresa, porque estamos creando aquí un evento y necesitamos que tú tengas, pues, por lo menos un emprendimiento para que tú puedas dictar clases acá y todo eso. Me parece un poquito raro al principio, pero al mismo tiempo yo dije, oye, pues no está mala idea. Y yo dije, bueno, voy a crear como mi emprendimiento. Comencé como a mirar el tema de, bueno, qué nombre le coloco, comencé a mirar un poco como eh, ciertos nombres y ahí fue cuando me acordé mucho de mi papá, cuando él me decía que él me había colocado el nombre de Eric, fue por el nórdico Eric el Rojo, ¿no? Entonces, cuando yo hice memoria, yo dije, oiga, está bien, voy a mirar un poquito cómo fue la historia de este señor. Entonces, ahí fue que me evocó un poco a este personaje, este nórdico, que llegó a Groenlandia, ¿no? Y creó el primer asentamiento y que la capital de Groenlandia se llama Nuuk, ¿sí? Es una historia bastante larga cuando me puse a investigar, pero a grandes rasgos, partiendo de ese nombre, fue que creé pues Nook y pues ya todo lo que hago que es entretenimiento, ahí fue cuando coloqué Nook Entertainment. Entonces ahí fue cuando nació la escuela, con también como con la misma sintonía de poder ayudar a las personas, crear una escuela de conceptar para que la gente pueda aprender, también puedan como resolver algunas dudas, ¿no? Porque encontrar a veces una persona que trabaje en Wacom, por ejemplo, cuando yo no trabajaba con Wacom, pues eso era como extraño, o sea, uno en ningún lado ni siquiera hay oficinas de Wacom, o sea, no hay nada, ¿sí? Entonces esta marca trabaja desde Estados Unidos y tienen personas acá que operan pues, para administrar y tener sus influenciadores. O sea, la marca como tal no está acá, sino tienen gente que simplemente pues operan, ¿cierto? Y hacen toda la gestión y la venta de la misma. Entonces, eso fue muy interesante porque de ahí comencé a crear como tutoriales, ¿cierto? Todo pues sobre pintura digital. Mire, por acá tenemos algunos videos de Manuel Tapias, que también ha estado dentro del proyecto en algún momento. Y he trabajado con diferentes instructores a lo largo que lleva el proyecto como tal. Entonces, esto ha sido muy positivo porque la gente lo ha recibido de una manera muy, muy chévere, como que son cosas que poco a poco están llegando acá en Colombia y pues hay que también como alimentar esa industria, ¿no? O sea, porque hay talento, ¿cierto? Hay talento, pero poco se fomenta, ¿sí? O se trabaja en equipo más bien, ¿sí? O sea, aquí la gente es como un poco más individual y no se piensa tanto de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, acá en mis redes sociales, yo lo que hago es como publicar, ¿sí? Ahorita no soy como tan constante porque estoy en diferentes proyectos, pero trato de ser como disciplinado en lo que hago día a día, ¿sí? O sea, y lo que trato de subir, pues subo lo que a la gente le puedo aportar en cierta manera, porque una ilustración que uno hace también puede como mover
las emociones de las personas, ¿no? O sea, poder también como inspirar a otros a que sigan el camino que uno hace. Entonces, básicamente eso es lo que hace un influencer Wacom. Es influir, es motivar, ¿sí? E incentivar a que la gente crea en esto, ¿sí? Y crea que sí se puede llegar lejos en el campo de la ilustración digital, ¿sí? Entonces, mucha gente tiene miedo de estudiar una carrera como ilustraciones porque dicen, bueno, termino y ¿qué hago acá? ¿Sí? Pero gracias a las, digamos, a las nuevas tendencias, a las redes sociales, pues podemos darnos a conocer a nivel mundial y podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Eso es lo positivo y eso es lo bueno que tenemos nosotros, los que somos gráficos o los que de pronto me están viendo, que son publicistas o son de otra área, pero que tenga que ver con arte, pues tenemos ese, como ese beneficio, ¿no? Que podemos trabajar en diferentes formas, pero siempre conectado a la parte freelance. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí estuve, por ejemplo, en el 4.0, ¿sí? Entonces eso fue un evento muy chévere donde hablé un poco del estilo y color como práctica fundamental de la animación. Esto fue muy interesante, o sea, a la gente le gustó porque se habló un poco de los procesos de cómo se trabaja en la animación, también como alguna experiencia que tuve muy cercano con algunos colegas en Pixar y fue muy interesante presentar eso porque la gente dice, oiga, chévere que la industria fuera más grande en Colombia, ¿no? Pero hay muchas cosas que como que van de a poquito, ¿no? O sea, mm, ahoritica, si hablamos de temas de animación, está mucho mejor de lo que era hace 10 años, ¿sí? O sea, ahoritica ya, gracias a la tecnología, tenemos más herramientas y tenemos, digamos, mm, muchas empresas, ¿no? O sea, se están abriendo empresas y están tratando como de fomentar, aunque todos sabemos de que la situación pues no es fácil acá en nuestro país, ¿no? Entonces, digamos en mi trabajo, lo que yo hago es más como, bueno, diseño de personajes, hago un poco como diseño de paisajes o de escenarios, ¿sí? También me gusta como trabajar un poco lo que son las expresiones, digamos, me enfatizo mucho también en el diseño de props, ¿cierto? Ah, mire, por aquí tengo unas fotos de lo que se vio en el 4.0. Entonces acá, por ejemplo, al mismo tiempo, creo que estaba unas personas que trabajaron detrás de la película El Rey León y al pie yo estaba dictando como esta sesión, este pequeño workshop, donde las personas pues les estábamos enseñando un poco de temas de animación, de creación de personajes y todo eso fue en un lapso de 3 horas. Eso fue pero súper rápido. No pudieron entrar todo el mundo, o sea, había más o menos como, o sea, en la realidad fueron como 500 personas, pero aquí en la sala vieron como apenas 120, o sea, no cabía más gente. Entonces, el tema de la animación es muy poderoso, o sea, hay mucha gente que le llama la atención. ¿Están preguntando, Manuel? Qué pena contigo. Escucho. No, no, están entrando, entonces tranquilo. Ah, bueno, Cualquier pregunta yo la paso. listo, perfecto. Entonces, aquí como pueden ver mi trabajo, pues yo me enfoco más en esa área, ¿no? En diseño de personajes, diseño de escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la gente más como que le llama la atención, ¿no? Eric, ¿y qué ventajas tiene trabajar con una tableta digital, digamos? Bueno, digamos una tableta digital en general es muy positivo. Primero, porque les voy a mostrar acá, digamos, este es el stylus, ¿cierto? El lápiz. Entonces, al trabajar con un lápiz, evita uno la enfermedad del túnel del carpio, ¿no? O sea, como que esta enfermedad que es muy común, ¿cierto? Que le da a la mayoría de las personas en la parte de la muñeca. Entonces, porque claro, cuando uno trabaja con un mouse, pues como los movimientos son muy repetitivos, pues hace que se vaya dañando los ligamentos y los tendones y demás, ¿no? Entonces, con la tabla, lo que uno hace es tener ciertos movimientos, pero mucho más naturales, ¿sí? Como si uno estuviera literalmente con una hoja y un lápiz. Entonces, uno puede hacer estos movimientos, pero no son tan repetitivos, ¿sí? Entonces, ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Lo segundo es la velocidad. Digamos, cuando uno trabaja en una tabla, en una Wacom, una Intus, ¿sí? Y uno trabaja con una Cintiq, que es ya los de pantalla,
la diferencia está en la velocidad. Entonces, cuando uno trabaja en una tabla básica, es un poquito más demorado el proceso, y cuando uno trabaja en una tabla digital ya de pantalla, pues es mucho más rápido. Y trabajar con una tabla en sí, pues es positivo por la velocidad que uno tiene, ¿sí? O sea, hoy en día las empresas, ¿qué es lo que más buscan? Que la persona sea ágil, que no consuma tanto tiempo, porque todo es dinero al final de cuentas, ¿sí? Una persona que tarde 2 días haciendo algo en específico va a costar mucho dinero. Entonces siempre buscan que una persona responda muy rápido en los procesos, ¿sí? Entonces si yo hago, por ejemplo, un personaje, la idea es que yo tarde 3 horas y ya, ¿cierto? Porque a veces le ponen a uno tiempos, no hay tiempo para más, ¿sí? Entonces en esos procesos de concept, así funciona, ¿sí? A veces los directores de arte no tienen el tiempo para que una persona se dedique a hacer un dibujo de 2 semanas, sino necesitan las cosas para antier. Entonces el mundo es muy hostil en ese sentido, ¿no? Pero es porque la industria así funciona, todo es así, muy rápido, muy rápido. Y el cuestión es factor dinero, ¿sí? Entonces a veces no hay presupuesto para la que la persona se demore tanto. Entonces por eso es beneficioso trabajar en sí con una tabla digitalizadora. ¿Qué otra pregunta tienes, Manuel? Sí, aquí hay una pregunta que envía Ana Sofía. Eh, Estoy empezando a hacer ilustraciones en digital, pero aún no me decido en qué programa hacerlas. Si en Illustrator, en Photoshop o en qué programa podría recomendar Eric más bien para empezar. Bueno, también creo que eso es algo como que tú analices qué es lo que tú quieres hacer, ¿sí? O sea, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Sí? ¿En qué campo? Me refiero, si uno quiere trabajar para videojuegos, para animación, lo primero que uno tiene que hacer es mirar como, bueno, mira referentes, ¿sí? Mira referentes y qué es lo que te gusta, ¿sí? O sea, ¿cuál es la estética? Haz de cuenta como si uno va a trabajar en acuarela, eh, acrílico, óleo, ¿sí? ¿Qué técnica te gusta más? ¿Sí? Entonces, cuando uno más o menos define eso, entonces uno comienza a cuestionarse, me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces, así mismo puedes hacer con Illustrator y Photoshop o con los programas de diseño que te llamen la atención. Entonces, Photoshop es un programa que se maneja a través de MapaBits. Entonces, lo que permite es poder crear más información de píxeles. Eso en palabras más sencillas, pues es poder pintar de manera realista en un programa como Photoshop. En cambio, en Illustrator es más vectorial, ¿cierto? Se mueve más por nodos, ¿cierto? Y digamos las imágenes tienden a ser un poquito como más planas. Entonces, en ese tipo de programas se puede hacer más motion graphics, se puede trabajar para hacer póster, afiches, ¿cierto? Y en Photoshop pues ya es un tema un poco más artístico, por así decirlo, ¿sí? Entonces, uno no es que sea mejor que el otro, sino también depende del propósito en lo que tú quieres trabajar, ¿sí? Entonces, si tú miras, por ejemplo, los ejemplos de las películas de Pixar, ahí te vas a dar cuenta qué estética te gustaría también, ¿no? Entonces, que más 2D, que más 3D, me gusta más los colores planos, me gusta que sea más detallado el arte. Entonces, hay que cuestionarse primero qué te gustaría, ¿sí? Entonces, lo que yo te recomiendo es que hagas ese ejercicio inicialmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este proyecto lo tengo pensado para una exposición en Wacom próximamente. Entonces aquí voy a hablar un poquito como de este proceso, ¿sí? De este proceso así puntual. Lo primero que uno hace es crear como la parte de bocetación, ¿cierto? Uno hace la exploración, ¿sí? Comienza uno a analizar, bueno, ¿qué pose necesito para que este personaje se vea adecuadamente? Obviamente tenemos que tener un brief, ¿cierto? Una pequeña historia, una narrativa para comenzar a trabajar de ahí en adelante, ¿no? Si no tenemos una historia, pues es muy difícil crear algo como con cierto sentido. Entonces, este proyecto
básicamente sobre la Segunda Guerra Mundial y es un mundo de jabalís, ¿cierto? Es un mundo de jabalís donde los jabalís lo que hacen es, tienen como diferentes misiones, ¿cierto? Y esas misiones es para descubrir como historias arcanas o secretas a nivel mundial. Entonces, partiendo de esa pequeña historia, se hace un poco como la exploración de este tipo de personajes. Aquí ya podemos encontrar ya como un poco lo que sería el proceso, ¿cierto? Del diseño. Aquí uno, por ejemplo, miran el outfit, ¿no? La ropa, el custom design, un poco las expresiones, ¿sí? Del personaje. Y en la parte superior ya podemos encontrar un poco como ya el diseño o la máquina que le quería dar. Entonces era un poco más fantasioso, etcétera. Entonces esto es para un taller que quiero hacer próximamente. Entonces, todo lo que uno hace como influenciador también es eh, enseñar de una manera como muy clara y también como, sí, clara y profesional, ¿cierto? Entonces, uno como influenciador también tiene que aprender a manejar buenos términos, ¿sí? No ser como tan técnico a la hora de uno, digamos, exponer un arte, porque mucha gente pues puede que no entienda lo que uno le está diciendo. Entonces también uno debe tener una buena dicción, tener como unos buenos argumentos, ¿cierto? Y tratar de presentar los diseños de una manera donde las personas también pueden lograr hacer ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Eric, hay otra pregunta bastante sí. interesante. Ujú. Otra vez de Sofía, y la mamá de Sofía, que es diseñadora, también pregunta que qué opina Eric o qué va a pasar con la ilustración de vieja data, la hecha a papel, la de acuarela, pinceles. Eh, ¿Piensa que está mandada a recoger o se puede reemplazar por la digital? No, no, al contrario, pienso que, o sea, aunque la tecnología está a un nivel, o sea, está evolucionando de una manera tan rápida, cada día como que uno se da cuenta que uno necesita de lo análogo también. O sea, uno no se puede desprender 100% de lo análogo porque es como desprenderse del arte en general. Fíjense que en la historia, ¿sí? Del arte, hoy en día todos los artistas digamos, tienen sus libros de estudio, trabajan en la industria, pues siempre acuden a los artistas renacentistas, impresionistas, etcétera, porque a pesar de que ha evolucionado la tecnología, aún nos hace mucha falta o nos hace mucho, eh, sí, como que aún no hemos aprendido lo suficiente, ¿sí? O sea, necesitamos todo el tiempo de analizar qué han hecho otros para poderlo aplicar nosotros. Entonces, por ejemplo, Pixar, para ellos trabajar el concept art o, digamos, es hacer esos paisajes que parecen como si fueran solamente manchas, ¿no? Que es lo que se llama color script. Les vamos a mostrar acá, color script animación, que eso se llama guión de color, ¿sí? Ellos tuvieron que arrancar partiendo del impresionismo, ¿sí? Digamos de Monet, Manet, digamos cómo ellos hacían ese tipo de trabajos de una manera rápida, ¿sí? Porque ellos lo que hacían era capturar el momento y lo que lograban era como tener un luz y color, ¿sí? Entonces fíjense que por más tecnología que haya, siempre necesitamos mirar el arte como tal, ¿sí? O sea, eso es como la Biblia de todo dibujante. Tenemos que mirar qué han hecho antes, ¿sí? Para poder adaptar todos esos estilos a hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta gente está inspirado digamos, por Sorolla, ¿sí? Joaquín Sorolla, que es un artista que él trabajaba muy bien todo lo que era la iluminación, luz y color, ¿sí? Entonces, hay mucho artista visual, ¿sí? Mucho ilustrador que adapta la iluminación de este artista, de Sorolla, ¿sí? Entonces, estos son como fuentes de inspiración. Entonces, tenemos acá como Sorolla, tenemos a Monet, ¿sí? Entonces, fíjense que ellos capturaban el momento en poco tiempo, ¿sí? Entonces también la velocidad viene de esta rama del arte,
¿sí? La velocidad de los artistas. Entonces, por más que evolucione, porque hoy en día ya se está manejando, por ejemplo, el Oculus Medium, ¿sí? Que ya es el trabajo con realidad virtual, ¿sí? Lo que uno hace ya es modelar con gafas. Pues vamos a ver acá, Oculus Medium. ¿Sí? Entonces, muchas personas utilizan esta tecnología, pero la combinan de manera híbrida. Me explico. Algunos comienzan como a modelar, ¿sí? A través de gafas virtuales y lo pasan a plataformas 3D, ¿sí? Sea en Blender, sea en Maya, en ZBrush, y ahí ya comienzan a hacer como todo su proceso y en algunos casos también hacen impresión 3D, ¿sí? Y ya después de eso, pintan en acuarela, en óleo, entonces todo se ha convertido también como una combinación de técnicas, ¿sí? Entonces, yo los invito, eso sí es muy clave, que traten de mezclar técnicas, o sea, no se queden solamente en lo digital o solamente en lo análogo, sino traten de combinar una con la otra, ¿sí? Porque eso qué hace? Que ustedes sean mejores, ¿cierto? En diferentes disciplinas y que no se varen en un solo camino. Porque, ejemplo, de pronto se fue la internet y necesitan hacer una entrega. Si ustedes son buenos, ustedes pueden hablar con el cliente, uy, creo que no puedo terminar esto en digital, entonces cojo un rapidógrafo, acuarela o un poquito de acrílico y hago un escenario y trato de capturar el momento así sea en miniatura, pero presento mi proyecto. Entonces, todo suma en realidad, ¿sí? Entonces, que esté mandado a recoger, no, al contrario, creo que hay que fortalecer los dos campos de acción. ¿Qué otra preguntita por ahí? Listo. No, no hay otra pregunta ahí en el chat, pero yo quiero preguntar, esa pasión que uno tiene por la ilustración, por desarrollar, digamos que escenarios, personajes, ese tipo de cosas, eh, ¿cómo ha sido para Eric ese paso de esa pasión a lo profesional? Yo sé que es duro, pero ¿cómo ha visto usted esa evolución, mejor dicho, que ha habido y la aceptación que ha habido últimamente también por toda esta parte gráfica? Porque a veces uno se frustraba porque el cliente no les gustaba o bueno, o nos menospreciaban por haber sido ilustradores. Muchas veces decían se va a morir de hambre o ese tipo de cosas. ¿Cómo es la experiencia de Eric? ¿Cómo se siente siendo ilustrador y trabajando en lo que le gusta? Bueno, no, pues yo me siento, ¿cómo te digo? Como, no sé cómo decirlo. Creo que uno se siente bien porque uno realmente ama lo que uno hace. O sea, creo que si uno hace ilustración y uno no se siente satisfecho, creo que por ahí no es el camino. O sea, creo que se montó en el bus que no era. Pero creo que cuando uno realmente ama esto, debe amarlo con todos sus cinco sentidos. O sea, de una manera totalmente visceral. Porque esto es de sacrificios, como yo les decía. A veces uno tiene que sacrificar no salir, digamos, un fin de semana, ¿sí? Conozco personas que tienen que salir y tomarse una cervecita, cambiar de ambiente, eso es creo que totalmente natural, pero a veces hay que hacer sacrificios y no solamente porque uno tenga que hacer un proyecto a un cliente, sino para uno mejorar, ¿sí? O sea, el tema de la disciplina es algo tan complejo, o sea, no es algo que uno nace con eso, sino que uno lo va forjando es con el tiempo, ¿sí? Es como el que está en el gimnasio. Si uno es disciplinado, uno ve resultados en los meses, pero si uno trabaja hoy y mañana no, pues es más demorado los procesos, ¿sí? Entonces yo siento que trabajar como ilustrador es como cualquier profesión. Lo que pasa es que también existe como ciertos tabús, ¿cierto? Hay cierta, por así decirlo, discriminación a los ilustradores porque a veces sucede que, bueno, una persona va a un lugar, ah, no, soy artista, y la gente ya como que tiene una visión como un poco errónea de eso. Ah, entonces, ¿de qué vive? De hacer dibujitos. Entonces hay cierta, digamos, cierta, sí, discriminación y hay que educar a las personas en ese sentido, ¿no? Porque pues en este campo, em,
trabajar para diferentes empresas y tratar de vivir de esto, básicamente es de mucha concentración, de mucha introspección pura, ¿sí? O sea, de uno mismo como hablarse, bueno, ¿qué quiero ser? Visualizarse, ser un poco ambicioso y también pensar como en, en ser empresario, ¿sí? O sea, yo les decía hace un momento a algunos estudiantes de una clase que acabé de dictar de diseño de personajes, que la diferencia de buenos ilustradores a ilustradores que no tienen éxito está en que uno tiene que dejar a un lado ese romanticismo de que hay que vivir del arte porque el arte es hermoso y todo lo hago por amor al arte. Como todo, esto es un negocio, ¿cierto? La industria es un negocio y uno como artista tiene que pensar de esa forma, ¿sí? O sea, también mirar, bueno, sus finanzas, cuánto me gasto de luz mensualmente, cuánto me gasto de, digamos, de agua, de todo lo que consumo y de mi tiempo, ¿sí? Porque uno cuando hace una ilustración, uno lo que hace es invertir tiempo y el tiempo, pues es dinero, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de educación financiera, ¿sí? Para uno poder como desenvolverse muy bien en este campo. Entonces, yo me he sentido bien porque, pues digamos, a la medida que he podido, he tenido personas en mi vida, mentores, que me han formado, digamos, a pensar de esta forma, ¿no? Ser un poco más empresarial, digamos, ser disciplinado, que no fue fácil al principio, fue bastante duro y también como todo, pues tiene uno malos clientes que no le pagan bien, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno pone la balanza y uno dice, ¿qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿Sí? Y visualizarse, ¿sí? O sea, realmente tenerla muy clara, pero hay que dejar a un lado también como un poco el hobby, ¿cierto? Y analizar si esto lo vas a tomar como algo profesional. Entonces, cuando uno toma esa decisión, es cuando uno dice, realmente no importa lo que suceda, me meto de cabeza y sigo adelante, pase lo que pase, ¿sí? Porque, en serio, muchos conocidos han comenzado, pero se quedan porque no aguantan, ¿sí? O sea, no viven de eso, no encuentran trabajo. Oye, si ustedes se ponen a buscar empleo como ilustrador, creo que es difícil, o sea, no sale la oferta como buscamos ilustrador y contrato indefinido y puedes durar años y años, es muy difícil, o sea, todo es como muy efímero, ¿sí? Muy fugaz, o sea, tienes un contrato, duras 2 meses, te quedaste otra vez quieto, otra vez buscas otro empleo y así sucesivamente. Entonces, cuando yo me refiero que uno debe ser más empresarial, es tratar de mirar como, bueno, con mi trabajo, ¿cómo puedo ser más emprendedor? ¿Cómo hago para montar una tienda virtual? ¿Cómo hago para tener relaciones con otras personas para crear una agencia o un estudio de animación? Entonces, como lo que yo decía, a veces la gente trabaja de manera individual, pero tenemos que tratar de trabajar de manera colectiva, ¿sí? Para aumentar la industria. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo decía Antonio Banderas, el 70% de la población americana es ¿qué? Empresaria y el 30% son gente asalariada. Y en Latinoamérica pasa todo lo contrario. El 70% de la mayoría, no sé si ahorita con la pandemia aumentó, son asalariados y solamente el 20 y 30% son empresarios. Entonces, claro, hay una desigualdad tenaz, ¿no? Entonces, por eso es que todo el mundo quiere trabajar, pero no hay empleo, porque no se fomenta a que la gente piense más de manera empresarial y generen empleo y también se crezca la industria, ¿sí? Entonces, si todos pensamos de manera colectiva, de ayudarnos como industria, yo creo que todo esto tiene mucho potencial, ¿sí? No sé si tienes otra preguntita, Manuel, Sí, o sí, alguno. hay más. De hecho, hablando de Estados Unidos, hacen una pregunta que ¿por qué en Estados Unidos hay más apoyo en la parte del arte que aquí en Colombia? ¿Por qué creer y que pasa eso? Y ahí mismo también hay otra pregunta que dice que ¿por qué Wacom es un poco más cara que otras tabletas del mercado? Bueno, voy a preguntar una y ya respondo la otra. Bueno, la primera, que por qué Estados Unidos, o sea, como que tiene más apoyo o hay más industria, no, pues es que si ustedes se dan cuenta, de allá nace casi todo, ¿no? Tristemente. Pero así es.
O sea, Estados Unidos primero, pues la cultura es totalmente diferente a la nuestra. Todos lo sabemos de que pues allá reina más el tema de entretenimiento y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la parte audiovisual, ¿no? En el cine, ¿sí? Tiene más fuerza y los gobiernos y todo, pues apoyan a que esto sea así, ¿sí? Entonces, creo que también va de la mano de la parte, o sea, la parte cultural, ¿sí? O sea, la gente como que lucha más por sus sueños, lucha más para crear empresas y por eso hay mucho más apoyo, ¿sí? O sea, hay mucho más apoyo y a ciencia cierta hay muchísimos factores que hace que una industria pues sea poderosa, ¿no? Y ustedes se dan cuenta en Pixar, o sea, Estados Unidos le invierte millones y millones de dólares a todo lo que es entretenimiento y Pixar, por ejemplo, bueno, que fue creado por Steve Jobs, vea dónde ha llegado, ¿sí? O sea, y tiene mucha ayuda del gobierno también, o sea, todas esas empresas de animación y también como en Canadá, pues las empresas apoyan mucho eso, ¿sí? Porque, como les decía, es una bola de nieve y eso hace que la industria y el dinero se muevan, ¿sí? Toda la economía se mueva. Y es lo que la gente más consume. Latinoamérica no, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que aquí los gobiernos no es que apoyen mucho la industria, que digamos. Yo me acuerdo que hablaba con Oscar, que él es el director de Jaguar Digital, y él me decía que, bueno, él ganó una vez una convocatoria, le dieron 200 millones para hacer un proyecto animado, pero ese proyecto animado duraba 2 años, ¿sí? Uno al principio dice, es muchísimo dinero, pero al final no es muchísimo dinero, porque si ustedes se ponen a mirar, si ustedes tienen que contratar 30 personas durante 2 años, pues se ponen a hacer cuentas, el sueldo de cada uno más o menos redondea como a 700, 600 mil pesos mensuales y les toca trabajar medio tiempo porque la plata no da, ¿sí? Y así funciona acá, todo es como, o sea, a veces tienen, no sé, 500 millones de pesos y le dan y lo dividen entre 6 empresas para que hagan proyectos animados. Entonces es muy difícil, digamos, tener la calidad como lo tienen los Estados Unidos. Primero por las licencias, ¿sí? O sea, las licencias que hay que pagar son demasiado costosas. Entonces me acuerdo que Jaguar Digital tenía que descargar programas gratuitos para hacer ese corto. Entonces, o sea, Colombia y Latinoamérica, porque eso es un problema de toda Sudamérica, es que los gobiernos y eso no, como que no le ven mucho interés al entretenimiento, ¿sí? O sea, no es como su fuente o como su columna vertebral, o sea, eso, para ellos no, sí, eso no genera dinero. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las novelas. Aquí todo el tiempo sacan novelas, ¿sí? Entonces aquí como que todavía no se tiene muy claro cómo es que se está moviendo la industria a nivel mundial, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿cómo era, Manuel? ¿Por qué Wacom es más costoso? Pues, digamos que porque es la más costosa del mercado. Bueno, voy a decirlo como, creo que es más por el prestigio que tiene. O sea, es por el prestigio y fue una de las primeras tablas que salió al mercado. Entonces se fue posicionando y de esa forma por eso tiene como, o sea, es más costosa por todo, ¿sí? O sea, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, Wacom lleva más de 30 años en el mercado, ¿sí? O sea, lleva muchos más años que otra marca. Y las primeras personas que utilizaron eso, pues fueron muchas empresas, entre ellas Disney, Pixar, Blizzard, todas las empresas de entretenimiento siempre han usado esas marcas, ¿sí? Entonces, por eso considero que por el prestigio y- y por todo, o sea, es la más cara, ¿sí? O sea, no quiero decir que sea la mejor, porque hay otras marcas también buenas, por ejemplo, la XP Pen, me parece que es una tabla muy, muy, muy capaz de todo lo que también puede hacer Wacom, ¿sí? Pero sí, es más por prestigio, más que todo, o sea, y también, o sea, mucha gente que ha comprado tabla hace 10 años, aún la tienen y les funciona como si lo hubieran comprado ayer, ¿sí? Eso lo hemos visto mucho en las entrevistas y en los eventos, por ejemplo, en el Comic Con, que a veces llega mucha gente y hablan con uno y le dicen, oiga, Eric,
mire que yo tengo una tabla, una Wacom, no sé, de hace 10 años y todavía me funciona. Qué tabla tan buena, ¿cierto? Entonces ha tenido como buena reputación en ese sentido. Claro, habrá otras personas que de pronto no han tenido una buena experiencia porque eso es normal, pero la mayoría de universidades y todo eso siempre tiene contemplado Wacom, es más por, digamos, por la experiencia que tiene en el mercado. Otra Sí, claro, y preguntita. soporte técnico, ¿no? También es muy Sí. importante ese soporte nacional, internacional y de todo. Hay más preguntas. Entonces, dicen que la creatividad aumenta cuando se experimenta, se viaja y se conocen más culturas. ¿Qué otras opciones recomiendas para aumentar la creatividad? Para aumentar la creatividad. Bueno, otras formas, bueno, viajar y eso estimula mucho la creatividad, claro que sí, pero si uno lo hace de manera consciente. A veces uno lo hace inconsciente, ¿sí? Uno viaja, uno ve, digamos, el paisaje, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces uno no se detiene a observar. Entonces hay algo muy interesante que es bueno que lo hagan y es la pareidolia, ¿sí? Entonces la pareidolia, les vamos a dar acá una paginita, pareidolia. ¿No estamos compartiendo pantalla, Eric? Sí, ya, bueno, Eso, me avisan gracias. si me ven. Sí, ya. Listo, un segundito. Entonces ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Pinterest, si alguno no conoce la página, ya les muestro, pero y fíjense que la pareidolia nos permite poder ver elementos cotidianos en la realidad y poder como transformarlos para crear, digamos, lo que ustedes deseen, sean rostros, sean paisajes. Entonces, fíjense acá con esta imagen, muy interesante. Espera que voy a quitar esto. ¿Sí? Para crear este personaje. Entonces, a veces uno encuentra como elementos tan cotidianos. Entonces, a eso me refiero de observar. No tanto como de ver, porque pues todos vemos cualquier elemento, pero observar ya es como sentarnos, analizar, mire, esta partecita tiene como forma de nariz, los ojos, y se crea como más o menos un personaje como el de la película La Era de Hielo, ¿cierto? Por ejemplo, también lo encontramos en las nubes, ¿sí? Entonces, en las nubes, por ejemplo, es muy bueno ese ejercicio y esto, por ejemplo, se ve en la película de Up, que pues uno se puede recostar en una montaña y comenzar a deleitar o a apreciar más el cielo, ¿no? Y tratar de buscar formas. Entonces, ese tipo de juegos mentales que uno realiza favorecen mucho la creatividad. Y hay un artista que se llama Kim Jong-gi, que es muy famoso, y él dice que uno tiene que dibujar, o sea, no hay que dibujar lo que uno ve, sino dibujar lo que uno ya haya visto, ¿sí? Entonces, si uno comienza a guardar esas imágenes en la mente, ¿sí? Si uno empieza a trabajar el hemisferio derecho a un nivel superior donde uno, todo lo que uno ve lo guarda, cuando ustedes vayan a empezar a trabajar, traten de recordar todo lo que han guardado, como si fuera un disco duro, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno como que se le dificulta crear cosas, ¿no? Porque uno se limita mucho a copiar, ¿sí? Pero no observa. Entonces es bueno que comiencen a memorizar formas, texturas, olores, de todo, ¿sí? Y cuando ustedes vayan a comenzar a trabajar, les va a dar mucho bagaje ese ejercicio y tratar de evitar las referencias. Entonces, cogen un papel, porque claro, hay algo que se llama el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, es ese síndrome que uno le da miedo, ve una hoja tan bonita, tan limpia, y uno le da miedo de dibujar porque uno se bloquea, ¿no? O sea, tiene ese síndrome, ese efecto. Y es por lo mismo, porque uno no sabe qué crear. Entonces, una de las formas es la pareidolia, pero también es bueno la lectura. Hay que leer, ¿sí? Tratar de leer historias o ver documentales, ¿sí? Y eso les va a aumentar muchísimo la creatividad. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, este documental de Chernobyl, de ahí pueden salir cosas interesantes, se ponen a leer libros o microhistorias de terror o lo que sea,
Primero como que, o sea, el texto es tan mágico que uno cuando va leyendo, uno va creando imágenes, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, o sea, tratar de unificar o de unir esas técnicas, ¿no? La pareidolia, leer, ¿sí? El leer ayuda mucho, hacer ejercicio, ¿sí? Hacer ejercicio ayuda a estimular la creatividad, ¿sí? Porque a veces cuando uno está muy quieto, como que se bloquea, ¿sí? O sea, uno se aburre, ¿sí? Y más aún con este tema de la pandemia, lo que más hay que hacer es por lo menos salir a caminar, ¿sí? Por lo menos 10 minutos y créame que cuando ustedes regresen la mente ya está despejada. ¿M? Entonces, a veces quedarse uno quieto bloquea uno todo, ¿sí? También, digamos, lo que yo hago de manera personal, me gusta mucho escuchar música de la naturaleza, ¿sí? O sea, por ejemplo, grabar sonidos de la naturaleza y, por ejemplo, si ustedes van a un bosque, eso es lo mejor que uno puede hacer, ¿sí? Tener ese contacto natural y ustedes pueden hacer esa fórmula de la pareidolia con la naturaleza, ¿sí? Escuchar el agua, mirar cómo son las formas de las ondas del agua y tratar de mirar, oiga, me gustaría hacer esto o aquello. Entonces es muy difícil, digamos, lograr eso estando todo el tiempo encerrado en la casa, ¿sí? Entonces eso es lo que yo recomendaría. Bien, bien, gracias. Igual, hay otra pregunta que dice, ¿por qué en estos países desprecian mucho a las personas mayores de edad en el ámbito artístico? ¿Piensas que están mandados a recoger? ¿O, o piensan que están mandados a recoger? Lo tomo como que a los viejitos entonces ya no les creen o algo así. ¿Qué opinas de eso? No, pues fatal, 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 porque al contrario, hay gente que tiene muchísima experiencia. Si nosotros miramos, por ejemplo, les voy a mostrar a un artista que se llama Eric Goldberg y son personas, o sea, y es un artista, pues uno de los primeritos que trabajó como en Walt Disney, ¿no? Y él ya el hombre tiene 65 años y pues él ya se pensiona ya, pero pues ha sido un artista de toda la vida de Walt Disney, ¿sí? Está Iron Blaze, ¿sí? Que es otro artista que trabajó en La Bella y la Bestia, ¿sí? Mm, Este trabajó en Aladdin, ¿sí? Esos artistas. Entonces, yo creo que las personas que tienen cierta edad, si han trabajado toda su vida en eso, creo que tienen mucho bagaje, o sea, tienen mucha experiencia que le puede aportar a uno como joven, ¿sí? Creo que eso también depende mucho de la parte cultural, como venía diciendo, o sea, nuestra sociedad lastimosamente juzga por lo que ve y no por lo que realmente es la esencia de la persona. Entonces, por eso es que afuera, en Europa y los países de exteriores, ¿no? Valoran mucho el talento humano y no importa si tiene 70, 80, o sea, lo que más importa son las habilidades, ¿sí? Pero acá no, aquí la gente busca es como que sea joven, que tenga, digamos, muchísima experiencia sin haberla tenido, ¿sí? Entonces yo pienso que es un tema más social y me parece fatal que pase eso porque conozco, en serio, conozco personas muy buenas, o sea, excelentes en el campo del dibujo, pero no les dan la oportunidad por lo mismo, ¿sí? Porque dicen, no, este señor no sabe nada digital o cosas así. Regálame un segundito. Perdóname. Perdón, es que estaba mi hija ahí. Entonces, eso es lo que yo creo. O sea, al contrario, hay otro que se llama Gerald Méndez, ¿sí? Que es aerografista, ¿sí? Que es de México, y a él lo contrataron ya después de adulto Walt Disney, ¿sí? Le pagaron para enseñarle Photoshop y hoy en día es uno de los mejores artistas de Walt Disney. Se llama Gerald Méndez, ¿sí? Entonces, él se dio a conocer fue por la aerografía. Y no importó, digamos, la edad que tenía, sino que Walt Disney dijo, este hombre tiene mucho talento, entonces lo vamos a contratar, le enseñamos a manejar todo el arte digital y pues ya empieza a trabajar con nosotros. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Si uno ve gente talentosa, ¿sí? No importa la edad y si le pueden aportar a uno en una empresa, pues ahí está,
sea, esa es la clave del éxito de una compañía. O sea, hay que rescatar el talento humano en las personas, ¿sí? O sea, el peor error que uno puede hacer es mirar si alguien tiene 70 años, no, eso no sirve, no, eso es el pensamiento más erróneo que conozco, ¿sí? Porque no dan el espacio de evaluar el talento y puede que esa persona lo saque a uno adelante, saque la empresa adelante. Entonces a veces contratan mucho muchacho que no sabe de, por ejemplo, de dibujo, de animación y sí, o sea, no hay como un bagaje en ese sentido. Entonces pienso yo que es un tema social, o sea, es un tema social y que eso debe cambiar con el tiempo. Listo. Abrimos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, pues ya estamos casi a punto de acabar. Estoy Ujú. esperando a ver. De todos modos, Eric, muchísimas gracias. Este espacio para la carrera de animación es muy importante. Somos una carrera bastante nueva, pero con mucho, mucho potencial. Y que un artista de Wacom nos esté hablando, pues es muy bueno. Claro que sí. Eh, Creo que no hay más preguntas, entonces te agradecemos por el tiempo, de verdad. Y bienvenido, bienvenido a Taller 5. No, pues muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Espero que, pues, sé que una hora no se puede hablar mucho y le toca a uno como a zancadillas, pues, hablar como cosas muy puntuales, pero espero que con mi experiencia o con lo poco que les puedo hablar, pues, les aporte a ustedes mucho y traten de seguir adelante, ¿no? Que de verdad sí se puede y solamente es colocarle amor y mucha disciplina a lo que aman. Claro que sí, igual quedamos conectados ahí en redes, yo ya les pasé las redes de Eric y nada, como le digo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, ya damos el cierre a esta charla y igual son bienvenidos a preguntar, a contactar a Eric y todo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao a todos. Muy amable. Chao, chao, Igualmente, hasta feliz luego. tarde.